Evoluciona tu manera de seguir a Cristo, siendo un seguidor 2.2. Seguidores 2.2. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen una vez más en Seguidores 2.2 en esta serie Seguidores en contra de las adicciones. Iniciamos con el primer programa hablando generalmente acerca de las drogas y adicciones. Hoy vamos a centrarnos solamente en el alcoholismo. Y estamos ansiosos por traer a ti esta temática con expertos. Gracias por Secatid estar con nosotros, nuestro amigo Javier. También Daniel López, como psicólogo, estará tratando y dilucidando todos estos temas con el equipo de expertos que se han unido a Seguidores 2.2 en contra de las adicciones. Así que queremos invitarte a que compartas esta transmisión, a que mandes el link para alguien que probablemente le ayude a saber del tema, que esté informado, que esté incursionando en esta adicción del alcohol, para que podamos ayudarlos, ¿no? Porque el punto de Seguidores aquí es compartir información y de esta manera ustedes puedan ayudarse en su vida diaria. ¿Qué mejor que esto? Vamos con este programa más de la serie Seguidores 2.2 en contra de las adicciones. Llega el YouTuber Time. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Te sientes muy lejos de Dios, sientes que le has fallado muchas veces. Sientes que ya no hay salida, que te alejaste demasiado. Déjame decirte que Jesús estará siempre de brazos abiertos para recogerte del foso más profundo que tú hayas cavado. Déjame decirte que no hay pecado tan grande que Jesús no pueda perdonar, porque su sangre derramada allí en la cruz fue suficiente para pagar el precio de todas las transgresiones de toda la historia. Y a través de Él podemos recibir el perdón, que solamente se dará si procedemos al arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar atrás lo que nos hizo pecar y no volver a hacerlo. Así que hay esperanza, porque hay vida. Jesús nos da esa gran oportunidad. Acepta tomarla y aferrarte de la mano de Jesús, porque todo cambiará. Y está solamente a una oración de distancia. Que Dios te bendiga. Conéctate y sé un seguidor en línea. Seguidores 2.2. Continuamos con esta serie, Seguidores 2.2 en contra de las adicciones. Nuevamente con nosotros, nuestro amigo Javier Ramírez de Secatid. Lo hemos presentado en el programa anterior. Y sí, quiero hacer mención de la labor que desarrolla nuestro amigo Javier Ramírez en Secatid. Secatid es una institución de nuestro gobierno en el país, Guatemala, que se desarrolla y trabaja con el propósito de hacer prevención en el consumo de ilícitos y más. Voy a mencionar concretamente en qué área se desenvuelve Javier. Él es psicólogo social comunitario, asesor nacional en reducción de la demanda del consumo de ilícitos, en este caso las drogas, y participa también, que tiene a su cargo, el programa Prevención Comunitaria. Javier, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros en Seguidores 2.2. Realmente queremos ir profundizando sobre lo conocido y lo desconocido sobre el consumo de drogas y lo que lleva en muchas ocasiones a las adicciones. Estamos hablando de adicciones y en nuestra mente vuela la gente que consume alcohol, que consume tabaco, que consume drogas. Aunque ya habíamos hablado en otro de los programas que hay adicciones en nuestra vida actual, en la nueva era, por así decirlo. Nos vamos a centrar en estas adicciones tan conocidas y comunes. Quiero traer este dato, siempre datos alarmantes, datos que nos llevan a la reflexión. ¿Saben? Cada año 3 millones de muertes en el mundo, o el 5,3% de todas las muertes mundiales. Hablamos del 7,7% para los hombres y el 2,6% para las mujeres son atribuibles al consumo de alcohol. ¿Pueden creerlo? Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, el consumo indebido de alcohol fue el primer factor de riesgo de muerte prematura y discapacidad entre personas de 15 a 49 años. Hablamos de los jóvenes y los jovenazos, ¿verdad? Los rangos de edades, estamos hablando de personas que están viviendo la vida, no estamos hablando de edades longevas, estamos hablando de que los datos terminan con la vida de las personas
y son datos de las acciones de las personas, ¿verdad? Son datos reales de lo que está sucediendo. Javier, hablando del alcohol, ¿cómo puede llegar a dañar el sistema nervioso? ¿Y por qué es importante entender lo que hace el alcohol en nuestro cerebro? Pablo, qué interesante. Nuevamente, hola a todos y todas, seamos bienvenidos y gracias por este espacio tan importantísimo para los jóvenes, para los no tan jóvenes, para aquellas personas que han tenido una dependencia al consumo de alcohol de toda la vida. Mencionaste algo bien importante, Pablo, y me voy a robar un espacio aquí para decirlo porque no me puedo quedar sin decirlo. Los años de discapacidad atribuidos al consumo de alcohol, ABAD. Eso es bien importantísimo. ¿Por qué años de discapacidad atribuidos al consumo de alcohol? Por accidentes de tránsito. ¿Cuántas personas se quedan sin un miembro? O sea, cuando digo sin un miembro, sin una pierna, sin un brazo, o quedan en discapacidad total, o pues nos podemos ir también a un dato bien importantísimo, que cada 40 segundos en el mundo una persona se quita la vida. O sea, comete suicidio cada 40 segundos. Y estamos hablando entre jóvenes, adolescentes de 15 y 29 años, utilizando el alcohol como precursor para madurar la idea de su pensamiento suicida. Entonces estamos hablando de algo que es sumamente alarmante. ¿Por qué? Porque hay un trastorno en el cerebro, muchas veces provocado por el alcohol, ¿verdad? Entonces cuando Pablo me decía, ¿verdad? ¿Cómo puede llegar a dañar el alcohol nuestro sistema? ¿Cómo puede llegar a dañar nuestro cerebro? Porque el alcohol vamos a entender que se obtiene de dos formas: por destilación de frutos cítricos, por fermentación de frutos cítricos y por destilación de una forma industrial. En los frutos cítricos se obtiene un etanol de 5 a 20 grados. Ahora cuando se hace de manera industrial hay alcoholes hasta de 50 a 60 grados. Y muchas veces llegan las personas a llegar a consumir alcohol metílico, o sea, el alcohol que sirve para desinfectar, porque está el etanol y el metanol. El etanol es el que se consume el ser humano, que provoca esa alteración en el sistema nervioso central, ¿verdad? El cerebro, y convierte dependiente físico al cuerpo. Pero el alcohol metílico es el que se usa para desinfectar, como por ejemplo aquellas personas que están en fase crónica del consumo al alcohol, que consumen alcohol medicinal. Entonces el daño que se provoca en el cerebro se llama neurotoxicidad alcohólica. ¡Wow! Neurotoxicidad alcohólica. ¿Qué término? Eso queda grabado en nuestra mente, con este espacio de conciencia. Llegando a esto y profundizando también, Javier, sobre en qué momento se convierte en una adicción el alcohol, hablando ya específicamente de un elemento nocivo para el cuerpo. No estamos hablando de que aún sea legal, sea bueno para el cuerpo, ¿verdad? Estamos hablando de lo que provoca en el organismo. ¿En qué momento se califica el alcohol como adicción en una persona? Porque llevará ese proceso que en el programa pasado hablamos a nivel general, pero ¿cuándo una persona puede identificar en otra a que hay un alcohólico o alcohólica? Es correcto, bueno, muy bien. Primero vamos a hacer otro paréntesis, Pablo, sumamente importantísimo. Porque el hecho de que el alcohol sea legal no quiere decir que sea permitido para cualquier persona. Por eso vamos a ir a las leyes que están en nuestro país. El decreto 9097, ¿qué dice? Y yo estoy seguro que ahorita muchos lo van a repetir. Sí. El conceso en el consumo de ese producto causa serios daños a la salud. Solo falta decir amén, porque todos lo rezamos, todos lo sabemos. Decreto 9090 lo reza los spots, anuncios que promueven el consumo de estos elementos, ¿verdad? Y al final, ¿qué dice? Pero lo dice más suavecito y más rapidito. Claro. Se prohíbe la venta a menores de 18 años. Sí. Y nos vamos, si eso no basta, nos vamos al artículo 50 del Código de Salud, que reza: se prohíbe la promoción y estímulo de tabaco, alcohol y drogas a menores de 18 años. Y si así la persona no hace caso, entonces ya entra la reducción de la oferta, o sea, la justicia, o sea, la policía. Artículo 49 de la Ley contra la Narcoactividad, donde empieza a prohibir la promoción y estímulo de alcohol, estupefacientes, otro tipo de drogas, ¿verdad? Con cárcel de 5 a 10 años y multas de 5,000 a 100,000 quetzales. O sea que
O sea que es algo que está controlado, pero por falta de conocimiento se empiezan a reproducir ese tipo de conductas. Entonces es bien importante esta parte, Pablo, sumamente importantísima. ¿Y cómo podemos identificar a alguien que está consumiendo alcohol de forma abusiva? Bueno, muy bien, todos y todas, por favor, pongamos mucha atención y lo vamos a escribir por ahí en una esquinita. Vamos a fundamentarnos en el estudio de la Organización Mundial de la Salud a finales de los años 50 a través del doctor Elvin Moulton Jelenic, dando lugar al estudio de la tabla de la alcoholomanía. ¿Qué significa alcoholomanía? Locura por el alcohol, porque alcohol, ya sabemos que es el alcohol, y manía es una palabra griega que significa locura. Y cuando hablamos de alcoholemia, alcohol en sangre, niveles de alcohol en sangre. El doctor Jelenic define la tabla de alcoholomanía en 4 fases. La primera es el consumo ocasional de alivio. Aquel consumo recreativo que las personas tienen para pasarla bien, una noche... Bebedor social. Todavía no es bebedor social. Oh, interesante. Eso es de alivio, o sea, de muy de vez en cuando, ¿verdad? Una Navidad, un acontecimiento que le provoca una tristeza, se toma 1 o 2 tragos y ese trago hace el efecto depresor, ojo, porque el alcohol es depresor del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir con esto? Que provoca sueño. Por eso lo deprime, le da sueño, lo cansa y lo relaja. Entonces, ese consumo ocasional de alivio, si la persona le empieza a encontrar efecto y el resultado que está buscando, se pasa a un consumo constante de alivio. O sea, ya lo empieza a hacer constantemente. Entonces, cuando hablamos de un consumo constante de alivio, ahí estamos hablando de un bebedor social. He aprendido algo interesante sobre los procesos y etapas. Exactamente. Entonces ahí estamos hablando de una fase prealcohólica. ¿Sí? ¿Qué es prealcohólica? Se está anticipando a desarrollar, a llegar a un problema de consumo. Luego se pase a la fase prodómica. Prodomio es un término que se utiliza en salud. La ciencia médica lo utiliza. Que significa la aparición de signos y síntomas de una futura enfermedad. ¿Y cuál es el primer signo y síntoma de esa futura enfermedad? Coloquialmente, aquellos bebedores que dicen borré cassette. Y es una expresión tan común, Javier. Pero muchas veces sirve para justificar el consumo de alcohol. Porque un borré cassette verdaderamente es una laguna mental. Es una amnesia. O sea, ya el cerebro, el alcohol ya está afectando el cerebro, ya está matando neuronas. Entonces ya no hay conexiones sinápticas correctas porque el alcohol ya está haciendo interferencia en ellas. Y la persona que verdaderamente borra cassette, sí, aunque le estén recordando las cosas, él no se acuerda. Él podrá dibujar una historia en su cerebro, pero él no se va a acordar. Pero en esa parte del consumo prodómico viene el consumo ávido, beber con avidez. ¿Qué quiere decir con esto? Que se toma tragos grandes en menos tiempo, con más frecuencia, ¿sí? Donde hemos escuchado a aquellos bebedores que son ladrillo seco, con el respeto de los constructores, trago de albañil, que es el Bob Esponja, y que es el alma de la fiesta y el que compite para cualquier competencia de bebedores que hay. Porque él está desarrollando tolerancia, neurotoxicidad, neuroadaptación en el cerebro y su cuerpo se está convirtiendo tolerante a la sustancia. Ojo con esto, porque no todas las personas tienen la misma tolerancia, cada cuerpo es único. Aún así tenga su predisposición genética, pero cada cuerpo es único, Pablo. Y Javier, ¿qué se debe considerar al pronosticar esta adicción? Escuchaba las etapas y me parece que son como luces de lo que puede llegar a convertirse si no hay un control, si hay un consumo desmedido, convirtiéndose en esa adicción. Ahí va, gracias Pablo, porque aquí viene la pérdida de control. Después de ese consumo con avidez, donde ya empiezan a aparecer esas lagunas mentales, viene la pérdida de control. ¿Y cómo sabemos que ha perdido el control? Cuando la persona se pica, como dijimos en el programa anterior, se toma uno y quiere más. Y cuando la persona al siguiente día tiene que volver a consumir para no sentirse mal. Ahí ya tenemos a una persona en una fase crítica del consumo. O sea, ahí ya empieza a experimentar todas las afectaciones, todas las dolencias, todo lo que provoca el alcohol, el consumo abusivo en la persona. Entonces ahí ya estamos hablando de un enfermo alcohólico, hasta llegar a una fase crónica.
O sea que ya es la fase final de la enfermedad del alcoholismo. Ya nos podemos imaginar aquellas personas en condición de calle, o que viven todavía en casa pero están enfermos, o que ya son dependientes totales del alcohol, que consumen alcohol para no morir. Allí es donde tenemos identificado a un enfermo alcohólico. Vamos rápidamente con esta parte. Yo he visto casos como estos, quizá los has visto, seguidor 2.2, puede que esté sucediendo en tu hogar, puede que realmente la situación, no solo en nuestro país, sino en el mundo, se ha agravado en un círculo familiar. Javier, queremos ahondar y profundizar sobre la neuropatía alcohólica. Esta es una situación, una condición de una enfermedad ya presente. ¿Se podrá revertir ese daño sobre el alcoholismo en nosotros? Es correcto. De hecho, miren, la ciencia es maravillosa, porque hay estudios que dicen que después de 3 meses de haber interrumpido el consumo de alcohol, existe la neurogénesis. Como bien sabemos, cuando el alcohol y las drogas matan neuronas, y esas neuronas que se mueren no vuelven a nacer. O sea, estas neuronas se perdieron para siempre. Pero la neurogénesis nos permite la reproducción de nuevas neuronas después de 3 meses de haber interrumpido. Y cuando hablamos de neuropatía, pues ahí ya entra la ciencia médica en acción, porque vienen los suplementos vitamínicos, como por ejemplo la tiamina, el complejo B12, que sirve para ir paliando ese daño que se ocasionó en los nervios, porque el alcohol al final daña los nervios del sistema nervioso central y de nuestro sistema nervioso periférico. Vaya situación. Amigos y amigas, quédense en sintonía. Es momento de ir a otra parte del programa compartiendo más con ustedes en Seguidores 2.2 en contra de las adicciones. Conéctate y sé un seguidor en línea. En mi corazón yo sé que creo siempre en ti. En tus ojos puedo ver mi historia y mi fin. Y no importa ya cuán pequeño sea, Tu amor me da tu grandeza para verte nuevamente hoy. Paso a paso voy, te puedo ver con los ojos del corazón. Y no importa ya quién soy, Señor, nuevamente tu amor me hará grande y podré yo verte, aunque caiga el sol. Aunque mis errores van queriéndote ocultar, Y como una multitud mis males me alejen de ti. No me rendiré hasta verte cerca, porque tú eres Dios y mi alma llenas hasta verte nuevamente hoy. Paso a paso voy, te puedo ver con los ojos del corazón. Y no importa ya quién soy, Señor, nuevamente tu amor me hará grande y podré
los ojos del corazón. Y no importa ya quién soy, Señor, nuevamente tu amor me hará grande y podré yo verte aunque caiga el sol. Conéctate y sé un seguidor en línea. Bien, seguidores, ahora estamos en la segunda parte de esta entrevista, de este programa. Estamos dividiéndolo en dos partes, desde un lado médico con el neurólogo y desde el otro lado médico pero psicológico. Y me da gusto presentar una vez más en esta serie de seguidores en contra de las adicciones a Daniel López, psicólogo clínico que nos acompaña en esta serie. Daniel, bienvenido una vez más. Hola Gaby, mucho gusto saludarte. Aquí estamos para servir y qué bueno que estamos tratando este tema con Seguidores 2.2. Qué gusto volver a compartir escenario virtual contigo. ¿Cómo estás, Gaby? Gracias a ti, Daniel. Y ya iniciamos el sábado pasado con las adicciones en general. Ahora vamos a hablar a profundidad del alcoholismo. Así que ya después de haber escuchado a nuestra neuróloga invitada, ¿por qué es que solemos buscar el alcohol, Daniel? Fíjate que las causas son similares a las otras drogas. Es decir, el vacío existencial, esa necesidad de querer formar parte del grupo, de sentir, como dijera Ika Mitiba, un investigador brasileño, ese sentimiento de omnipotencia, ¿no? Te digo algo, Gaby. Dentro de las drogas, me preocupa un poco más el alcohol como clínico que soy y te voy a explicar por qué. Porque el alcohol es una droga sociable, es una droga permitida, ¿ves? Entonces el consumo prácticamente puede ser más libre que el consumo de las otras sustancias psicoactivas o adictivas. Esto no lo había considerado. Yo pensaba que era más problemático, podríamos decir, las drogas psicoactivas. De hecho, pensaba que en cuestión de rangos, y no porque diga que no es importante, el alcohol era lo más fácil de manejar, ¿no? Pero al final cada una de ellas tiene su grado de dificultad y de eso vamos a hablar hoy también desde este lado psicológico. Después de lo que nos mencionas, porque es presión social, invitan a fiestas y ¿qué hay en la fiesta? Alcohol. ¿Qué hay en la convivencia? Alcohol. El famoso trago social, ¿verdad tú? Que termina en adicción. Y hay quienes dicen, no, yo consumo solo por convivencia, entonces no es mucho. Pero ahora que estamos hablando de la adicción, que es un tema más centrado, un tema más profundo, ¿en qué punto el consumo de alcohol se vuelve una adicción? ¿Habrá un límite de litros por consumir, por ejemplo? ¿O algo así? ¿Cómo es que...? No necesariamente, fíjate, porque digamos que la capacidad de metabolizar el alcohol es como la capacidad orgánica de la metabolización de la cafeína. Es decir, cada cuerpo reacciona distinto a la ingesta de alcohol. Hay personas que pueden tomar mucho y no sentir tanto el efecto, y hay personas que consumen poco y con poco tienen, ¿sí? Entonces, el establecimiento de la adicción no se puede medir con respecto a cantidades, pero sí se puede medir con respecto a control. Es decir, si la persona ya es controlada por la bebida y digamos algo que está en cuestión que se llama síndrome de abstinencia es muy fuerte, entonces podríamos decir que allí ya está instalada la adicción. Es decir, cuando la bebida toma el control de tu vida, cuando toma el control de tus circunstancias. Naturalmente, si tú me dijeras, ¿y tú qué recomiendas, Daniel, con respecto a si se consume o no? Creo que vamos a entrar a profundidad, pero yo sugeriría, como clínico que soy y testigo presencial de cómo muchas vidas valiosas son destruidas por el consumo, cosa que no le importa a las empresas productoras de
de estas bebidas porque son muy rentables. Eso es muy rentable a nivel empresarial, pero sí a nivel social tiene muchas, pero muchas implicaciones esta adicción del alcohol. Adelante, Gaby. Bueno, hay quienes también, Daniel, mencionan que el alcohol es un refugio para ellos, que consumirlo les hace bien, que puede ser que hay un mareo, no hace nada, ¿verdad? Y no lo pueden dimensionar de la manera correcta. Está bien eso, que piensen que es un refugio. De hecho, ¿es un refugio el alcohol? No tanto un refugio, fíjate, sino que es una forma de poder adquirir el coraje. Te voy a poner un ejemplo. Un joven que se le quiere declarar a una joven que le guste, ¿no? Uh-huh. Entonces alguien viene y le dice, ¿qué? No tenés el valor, no te animás. ¿Sí? Entonces, no, fíjate que tengo miedo, me da pena, siento no sé qué. ¿Qué va? Tómate un par de cervezas, ahí vas a ver cómo te va a dar de coraje esto. Y esa sensación, esa falsa fortaleza de carácter, falsa fortaleza, porque lo que tenemos ahí es una alteración de la conciencia, ¿te das cuenta? Entonces esa persona puede sentirse con el valor que le hacía falta para poder afrontar ciertas dificultades. Es más, hay personas que cuando tienen determinada dificultad que creen no controlar, es cuando sienten la necesidad de recurrir, pero no es porque sea refugio, sino porque sienten que han tomado coraje, pero es un falso coraje, es una falsa fortaleza. Bueno, y también ahora que mencionabas la alteración de conciencia, una de las preguntas que tenía preparadas acá es cómo el alcohol es que llega a alterar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Daniel, ¿cómo es que eso funciona? Es tan increíble su efecto, Gaby, y seguidores 2.2, que de repente te das cuenta que una persona que pasa por el frente de tu casa, que ni saluda, ni habla, camina cabizbajo, desde la mirada pues superficial, con un alto nivel de timidez, tú ya le ves con un par de copas, o lo ves bajo el efecto del alcohol, y es una persona distinta, es otra persona. Fíjate que una paciente que atendí el año pasado de Estados Unidos, que la atendí por teleterapia, me decía, Dani, yo prefiero a mi marido borracho que sobrio. Y yo así, ¿qué? Sí, me decía, porque la verdad es de que me gustan más los hombres bajo el efecto del alcohol que sobrios. Entonces vine yo y le dije, tenemos que incursionar en su infancia. Cuénteme de su infancia. Ah, me dijo, lo que pasa es que cuando yo era niña, mi papá cuando estaba sobrio, ¿quién lo soportaba en la casa? Pero si él llegaba tomado, él nos llevaba dulces, nos llevaba pasteles, se portaba muy cariñoso, nos abrazaba, era un día maravilloso. Entonces, interesante, esta mujer conectó felicidad con alcohol, y es lo que suele suceder, ¿te das cuenta? Las personas, si no, date cuenta de cómo la industria que produce bebidas alcoholizadas, tienen sus vallas publicitarias, y las personas están en un lugar bonito, atractivo, natural, con sonrisas. Es decir, están enviando un mensaje de alcohol, felicidad. Cuando nosotros los terapeutas decimos, no se necesita gota de bebida embriagante o alcoholizada para ser auténticamente feliz. Y qué difícil es tener que sacar ese concepto. Debemos de analizar muy bien lo que eso implica, porque lo que tú estás mencionando es que el alcohol no solo afecta o altera las emociones primarias que es para la persona que lo está consumiendo, sino ahí sí que, como tú lo mencionaste en el programa pasado, a la sociedad, a quienes nos rodean, nuestro círculo primario, que es la familia, así como la paciente que tú mencionas, que ella inmediatamente pensó en que prefiere a su papá y a su esposo borracho que sobrio, ¿verdad? Y ese es un gran problema, y es donde entra la psicología y nos hace pensar
qué cosas deben estar bien, qué cosas deben estar mal y cómo conseguir un balance con lo que se está viviendo. Efectivamente, Gaby, así es. Y llegando a los últimos minutos, Daniel, en conclusión, ¿podrías decirnos cómo podemos evitar o revertir la adicción al alcohol? Esa pregunta está compleja, ¿sabes? Me imagino. Date cuenta, la realidad es el mejor cuadro estadístico. ¿Cuántas esquinas no vemos de hombres y mujeres víctimas del hábito? Y ya no digamos del alcohol como una bebida social que pasó por un proceso industrial con correctores de sabor. No. Vemos hombres y mujeres beber las pachitas de alcohol, literalmente. Es decir, el problema de la enfermedad del alcoholismo es de carácter grave. Y tenemos que decir que no solamente el alcohol, sino no solo es grave como enfermedad alcohólica, sino que también altera tu salud, porque el alcohol tiene, calorías vacías, y es por eso que la persona se inflama, pero se engorda, pero no está nutrida, ¿ya? Entonces las implicaciones en la salud también, en la salud emocional, en la economía familiar, eso es terrible. O sea, los efectos de una adicción instalada y cómo revertirla es un tema muy complejo. ¿Sabes, Gaby? Un día yendo en el Transmetro, iba parado en la ventana observando. A mí me gusta mucho, a pesar de que tengo auto, pero me gusta andar mucho a pie o sea, topándome con la realidad, ¿no? Uh-huh. El Transmetro se para en una de las estaciones de la Bolívar y veo que una persona lleva una red, pero grande, de latas de cerveza vacía. No puedo calcular la cantidad, pero menos de 200 no era. ¿Y sabes qué me puse a pensar? Dije, ahí va la paz de muchas mujeres, ahí va el pan, el calzado y la educación de muchos niños. Entonces, una adicción de alcohol instalada es terrible. Sugerimos a los seguidores 2.2, dice, el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora. Quien incursiona en su camino no será sabio. Así es de que revertir esa adicción, Gaby, es un doble desafío. Lo mejor es no incursionar en ese sendero o en ese camino. ¿Y qué tipo de ayuda es la que necesitan, Daniel? ¿Puede ser la ayuda psicológica? ¿Terapéutica? Fíjate que sí ayuda. Sí ayuda la terapia psicológica, el acompañamiento terapéutico, pero si él o la consultante no tiene otros recursos como una espiritualidad sólida, una fe firme en Dios, si no permite que también sea tratado a nivel clínico o médico, la adicción del alcohol es complicada, muy complicada. Y como te decía al inicio, lo peor de todo es que es una droga socialmente aceptable, que la encuentras en cualquier tienda, ¿ves? Y todo eso torna más complejo el problema. Bueno, gracias, Daniel, por habernos acompañado, por habernos ayudado también. No sé si gustas dejar tu contacto para que alguien que esté escuchando y necesita ayuda pronta te pueda contactar. Sí, mi correo electrónico, todo en minúscula, ps, p de papá, psvidaplena@gmail.com. Ahí estoy para servirles. De nuevo, psvidaplena, todo de corrido, @gmail.com. PS de psicología vida plena. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel, por habernos acompañado. Primero Dios, será hasta la próxima. Llevamos ya 2 programas. El primero era una introducción a las adicciones, este ya era del alcohol. Y nos faltan los otros 2, Daniel. Así que
ya nos pondremos de acuerdo para lanzar los otros 2 y así nos ayude a entender el tema. Muchísimas gracias por compartir con nosotros de tu conocimiento, de tus consejos, y esperamos que para nuestros amigos haya sido de bendición. Será en una próxima entonces. Adiós Gaby, adiós seguidores 2.2, hasta una próxima. ¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en Seguidores 2.2. Y estamos en el tip de Seguidores 2.2, en donde te damos consejos de cómo puedes acercarte más a Dios, construir esa amistad, esa relación con Él. Y aquí tengo uno más. Recuerda que en nuestras redes sociales estamos publicando cada semana los tips que compartimos en este programa. Por si quieres checar los otros, ahí están en Instagram y Facebook. Así que hoy, Pablo, lo que vas a hacer es despejar tu mente por completo. Ok. Y al hacerlo, empezar a hablarle a Dios como si estuviera frente a ti. Bueno, y esto me recuerda parte de lo que vivimos en una semana de oración en Seguidores 2.2 y Gente Joven, la semana de oración del Día Mundial de la Juventud. Si no lo aplicaste esa vez, este tip puede servir hoy, mañana y siempre. Claro, y entonces lo que vas a hacer es decirle: hola Dios, necesito tu presencia acá, así que he reservado un espacio para ti y quiero platicar. Al principio puede parecer un poco extraño, ¿no? Sí. Que hablemos en voz alta y que no haya nadie físicamente enfrente de nosotros. Y puede que si lo haces con gente, la gente piense que qué está pasando contigo. Ajá, pero la idea es enfrentar eso, concentrarte por completo en que Dios está ahí y te está escuchando, y que sea como si Pablo estuviera acá y yo te estuviera hablando. Así que pruébenlo, espero que les funcione y que de esta manera puedan tener una cercanía y confianza en Dios al momento de hablarle. ¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en Seguidores 2.2. Seguidores 2.2, nos despedimos y muy felices de que ustedes nos hayan acompañado en esta serie Seguidores 2.2 en contra de las adicciones. Lo hemos pasado de maravilla con expertos en el tema. Uno de ellos es de Secatit, nuestro amigo Javier. También Daniel López en el área de la psicología, hablando un poco de cómo trabaja nuestra mente en esos espacios. Si ya has vivido una experiencia como la que hemos tratado en el programa, nuestro deseo no es señalarte ni atacarte. Nuestro deseo es hablar con franqueza de que esta es una lucha que vas a vivir y no estás solo. Vas a poder con esto. Y esperamos que sea de mucha ayuda el contenido que compartimos y que hemos preparado con antelación para que lo puedan difundir y usar si en caso es para ustedes. Recuerden que hay 4 programas, ya hemos pasado por 2, nos faltan otros 2. Sí. Hablamos del alcohol en esta oportunidad, en la próxima va a ser acerca del tabaco, así que por ahí vamos a estarnos escuchando. Será en una próxima, seguidores. Un fuerte abrazo. Evoluciona tu manera de seguir a Cristo, siendo un seguidor 2.2. Seguidores 2.2.